Un monoplaza de Fórmula 1 acelera a fondo, sale de una curva ciega a unos 300 kilómetros por hora, y justo delante, en la mismísima trayectoria, hay otro coche rodando apenas 150 kilómetros por hora. Uf, una locura. Literal. O sea, en una fracción de segundo, un deporte de miles de millones de dólares estuvo a punto de presenciar una catástrofe absoluta. Bienvenidos al caos absoluto de la temporada 2026. Totalmente. Y a ver, ese instante de terror puro en la pista encapsula perfectamente la crisis técnica y de seguridad que está atravesando la categoría reina ahora mismo. A ver, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en este análisis a fondo es destripar el inminente y absolutamente crucial Gran Premio de Miami a principios de mayo. Venimos de este parón inédito en abril, y la tensión que sabemos que hay en los talleres se corta con un cuchillo. Sí, el ambiente es pesadísimo. Y ojo, quienes nos escuchan deben entender que Miami no es una carrera de relleno. No, es la prueba de fuego de un reglamento que literal están parchando en pleno vuelo. La FIA impuso ajustes de urgencia, que ellos llaman una evolución, pero los que estamos analizando la telemetría interna sabemos que es una revolución brutal. Exacto. O sea, las implicaciones para la conducción, la aerodinámica y sobre todo la vida de los pilotos son colosales. Y la gran pregunta que todos en el paddock se hacen es, ¿por qué Miami? O sea, ¿qué hace que este fin de semana requiera una intervención tan dramática? Y para entenderlo, hay que ver el pánico logístico que obligó a reescribir el cronograma del evento. Sí, un movimiento rarísimo, hay que decirlo. Rarísimo. La primera sesión de prácticas libres, la FP1, se amplió excepcionalmente. Pasó de 60 a 90 minutos, adelantando media hora todo el viernes. Y, a ver, el contexto aquí es que Miami es formato sprint. Ajá, o sea, solo hay una práctica antes de repartir puntos. Exacto. Si las agendas de la Fórmula 1 son tan estrictas, calculadas al milímetro, ¿qué justifica regalarles 30 minutos así de la nada? Pues, mira, esos 30 minutos valen su peso en oro. Y te aseguro que no tiene nada que ver con darle más tiempo en pantalla a los patrocinadores. Responden a un pánico real, a una crisis de correlación de datos de la aerodinámica activa. Claro, el descontento de los pilotos en estas primeras carreras fue masivo. Es que Lando Norris declaraba sentirse como un pasajero, o sea, sin control real del monoplaza. Y ni hablar de Max Verstappen amenazando con retirarse. El problema de la aerodinámica activa de 2026 es que está casada, digamos, directamente con la gestión del motor. Necesitan esos 30 minutos extra para rogar que el cerebro electrónico del auto no decida cortar la potencia en el peor momento. Es como si a mitad de un campeonato mundial de ajedrez, le cambias las reglas a los jugadores y les dices que solo tienen media hora extra para practicar antes de la gran final. Exactamente. Una receta para el desastre si no calibran bien el coche. Lo cual nos regresa al incidente de pesadilla en Suzuka. Ese casi choque en la curva de la cuchara entre Oliver Bearman y Franco Colapinto. Nosotros sabemos perfectamente que eso no fue un error humano, ¿verdad? No, para nada. Fue la consecuencia directa de cómo el reglamento de la energía está estructurado. Es el famosísimo y temido efecto yo-yo, junto con unos diferenciales de velocidad gigantescos. Sí. O sea, imagina que un auto está recargando batería y el otro viene usando toda su potencia. Esa diferencia de 150 kilómetros por hora en una curva ciega es jugar a la ruleta rusa con la vida de los pilotos. Por eso mismo, las reglas tuvieron que intervenir agresivamente sobre cómo generan y sueltan la energía. Y es fascinante ver cómo lo están intentando arreglar. Totalmente. A ver, entremos a la mecánica pura de esto porque es brutal. Separaron las reglas entre lo que pasa el sábado en clasificación y lo que pasa el domingo en la carrera. Para la clasificación, todo mundo habla del super clipping. Y a ver, en teoría, un piloto pise el acelerador a fondo en la recta para ir más rápido, ¿no? Lógicamente, sí. Bueno, este sistema obliga al monoplaza a hacer exactamente lo contrario. Explícanos un poco esta contradicción física porque es de locos. Suena a ciencia ficción, pero es física pura aplicada de la forma más brutal. Normalmente, el sistema eléctrico enorme que tienen se recarga al frenar en las curvas. Pero con esta regla de urgencia, el límite de recarga en clasificación bajó de 8 a 7 megajoules y aumentaron la potencia de este superclipping de 250 a 350 kilowatts. ¿Y eso qué significa en la pista, en el momento de la verdad? Pues que el piloto viene a fondo en la recta, exprimiendo el motor térmico, y de repente el sistema invierte la polaridad del motor eléctrico.
O sea, en lugar de empujar, se convierte en una dínamo masiva que extrae energía cinética del eje trasero para recargar la batería mientras sigues acelerando. Fíjate que hay una analogía buenísima para quienes nos escuchan. Es como si estuvieras en una bicicleta estática, pedaleando al máximo en un sprint de locos, y de la nada alguien te gira la perilla de resistencia al máximo nivel. Uf, sí. O sea, tus piernas siguen empujando con toda el alma, pero los pedales se frenan drásticamente y no avanzas. Eso es lo que el motor eléctrico le hace al motor de gasolina a mitad de la recta. Es una analogía perfecta. El piloto tiene el acelerador a tope, inyectando todo el combustible posible, pero el sistema eléctrico le está robando tanta energía que el coche sufre. Esto lo hace la FIA para matar el lift and ghost, esa costumbre de soltar el acelerador cientos de metros antes de la curva para ahorrar batería. Claro, quieren obligarlos a ir a fondo hasta el final. Pero ojo con esto, porque estéticamente y para el que está en la grada, el sonido va a ser horrible. Totalmente, porque las revoluciones caen. Exacto. Durante unos 4 o 5 segundos en la recta, el motor de gasolina se frena mecánicamente. Va a sonar como si el coche se estuviera ahogando o como si el piloto se hubiera equivocado de marcha, aunque tenga el pie clavado a fondo. Acústicamente va a ser un desastre, ¿sí? Pero bueno, soluciona el peligro de la clasificación. El problema real salta el domingo, en la carrera, cuando sí necesitan pelear por posiciones. Ahí es donde metieron tijera al botón de boost. Ese famoso botón para matar el efecto yuyo. Es que antes apretabas el botón en la recta y ¡pum! Inyectabas 350 kilowatts, o sea, unos 460 caballos de fuerza extra al instante. Tasabas a tu rival como si estuviera aparcado. Literal. Pero a la vuelta siguiente te quedabas sin batería. Entonces el tipo al que acababas de rebasar usaba su boost y te devolvía el favor con la misma facilidad. Entonces, para frenar esto, caparon el boost a solo 150 kilowatts adicionales. Se acabó la ventaja absurda. Y aquí viene el dato que te juro me huele a la cabeza. En zonas sinuosas y ciegas, limitan la potencia eléctrica total a 250 kilowatts. Básicamente el coche se capea a 800 caballos en lugar de los 1000 que puede dar, dejando el 100% del poder solo para las rectas. Así es un candado de software. Pero a ver, te pregunto, ¿no le están quitando toda la creatividad a los pilotos con esto? O sea, si un tipo valiente ve que el de adelante comete un error en las heces y quiere meterle el coche con agresividad, la computadora simplemente dice, no tienes potencia, espérate a la recta. Y los puristas están furiosos con justa razón. Se pierde ese factor sorpresa mágico. Pero hay que entender algo. El objetivo de la FIA aquí no es el espectáculo, es que los pilotos salgan vivos. Claro, la seguridad primero. Exacto. Capear la potencia en las curvas es la única solución matemática para evitar esos diferenciales de velocidad escalofriantes como el de Suzuka. Se sacrifica el talento improvisado para que no haya accidentes fatales. Es que ajustar la velocidad no fue suficiente. Sabemos que tuvieron que tejer unas redes de seguridad impresionantes para situaciones de bajo agarre o en la misma arrancada. Y aquí es donde entra este concepto brillante del anti-stall, o el anticalado eléctrico. Ay, ese es uno de mis sistemas favoritos, un salvavidas invisible brutal. Imagínense apagar los semáforos, el momento de más tensión. Soltar el embrague de estos monstruos es de una precisión ridícula. Y si caen las revoluciones, el motor de combustión se apaga. Te quedas clavado en la parrilla mientras 20 tipos vienen a 300 por hora desde atrás. El terror absoluto. Que casi fue una tragedia en Australia, cuando Colapinto por milímetros no parte en dos a Liam Lawson, que se había quedado calado. Bueno, pues para evitar eso, este nuevo anti-stall permite que la computadora diga, alerta, el piloto falló el embrague. En lugar de dejar que el coche se apague, el motor eléctrico empuja el auto automáticamente hasta unos 50 kilómetros por hora. Te da ese empujoncito de vida para que los demás te puedan esquivar. Es increíble, y no solo en seco, también están metiendo mucha mano bajo la lluvia, más temperatura en las mantas de los neumáticos intermedios y recortes salvajes a la potencia eléctrica. Es que soltar más de 400 caballos de golpe en asfalto mojado es convertir el monoplaza en un misil sin rumbo. Es pura lógica de supervivencia. Lo entiendo, pero aquí es donde yo tengo que lanzar una crítica enorme. Y es algo que se discute muchísimo. A ver, simplificaron los códigos de luces traseras en lluvia porque a 300 por hora los pilotos no entendían si el de adelante recargaba o usaba energía, vale. Pero, ¿y la audiencia en casa? Ese es el punto débil. Si el monoplaza hoy es una inteligencia artificial rodante decidiendo todo, ¿por qué los gráficos de la transmisión nos tratan como si no entendiéramos nada? Si yo puedo ver cómo se desgasta la goma de un neumático en pantalla,
Debería poder ver cuánta batería exacta le queda al coche para entender la estrategia. Tienes toda la boca llena de razón. Es una falla de comunicación tremenda de la Fórmula 1. O sea, la complejidad técnica no aleja a la gente. Lo que molesta es la falta de transparencia. Ver una carrera ahora, sin gráficos de energía, es como ver una final mundial de póker en televisión sin que te muestren las cartas de los jugadores. Eso es. ¿Ves fichas moverse y no sabes por qué? Exacto. Si te mostraran la batería del que ataca y del que defiende, esa limitación de potencia en curvas tendría todo el sentido y se convertiría en una partida de ajedrez gloriosa de ver. Y esto nos lleva directo a la paradoja más grande de todo este análisis. A ver, tenemos quejas, pilotos frustrados, reglas complejísimas, amenazas de retiro. La lógica te diría que la gente está apagando la televisión. Pero nuestros números internos cuentan una historia completamente al revés. Los datos desafían cualquier regla del marketing deportivo. Y a ver, sí, en mercados locales como España o el consumo local en Japón vimos caídas, pero a nivel macro, a nivel global, es un estallido. Es una locura. Australia creció un 26% en audiencia internacional, China un 32%, Japón globalmente subió 19%. Y los autódromos están a reventar. Llenos totales. Melbourne subió un 4%, Shanghái un 4,5%, y Suzuka, justo donde fue el susto enorme, hizo sold out con un incremento del 18%. Es que fíjate, Jackie Ickx decía hace poco algo que me parece revelador. Él contaba que en su época, en 1970, el tablero solo le daba 4 datos miserables. Hoy procesan miles por milisegundo. Pero la conclusión de Ickx es que la audiencia lo es todo. Sin público, toda esta tecnología es inútil. Pero aquí está la gran paradoja. Max Verstappen dice cada fin de semana que detesta el reglamento, que se quiere ir a su casa. Y sin embargo, millones de personas más se conectan a ver. ¿Tú crees que este sufrimiento, que esta imprevisibilidad brutal, es el ingrediente secreto para que sea tan adictivo? Absolutamente. Hay un morbo innegable en la dificultad extrema. O sea, ver a un coche tomar una curva perfecto, como sobre rieles, es lindo. Pero ver a la élite mundial absoluta, a los mejores talentos del planeta, sudando y peleando contra el volante porque la máquina es indómita, eso genera drama puro. Claro, los ves humanos. Exacto, y el drama retiene a la audiencia. Por eso, al final del día, las amenazas de retiro quedan en palabras. Cuando ven la avalancha de dinero y la relevancia cultural que tiene la Fórmula 1 hoy, nadie se va a bajar de ese asiento. El éxito financiero siempre apaga los incendios mediáticos. Y justo por eso, porque hay tanto dinero sobre la mesa, la guerra de verdad ya no es solo en la pista. El ajedrez corporativo y los trucos debajo de la mesa entre ingenieros están fuera de control. Hablemos de cómo están intentando hackear el sistema ADU. El famoso sistema ADU. O sea, la burocracia hecha reglamento. A ver, la FIA mide el rendimiento de los motores. Si tu motor de combustión está matemáticamente entre un 2 y un 4% por debajo del líder, que digamos suele ser Mercedes, la FIA te da un salvavidas. Concesiones de desarrollo. Exacto. Más presupuesto, más simulación, permisos especiales para que los alcances y la carrera no sea aburrida. Suena súper justo. Pero la genialidad y la trampa maestra que nosotros sabemos que está operando Ferrari es increíble. Están usando el concepto del escape soplado, ¿no? Sí, algo de la vieja escuela, pero rediseñado. Y a ver, sacrificar a propósito 15 caballos de fuerza de tu motor para ir más rápido suena a locura. Explícanos esto. Es una joya de la ingeniería. Sabes que los gases que salen del escape salen a una presión y temperatura brutales. Lo que Ferrari está haciendo es redirigir esos tubos para que el gas caliente sople directo sobre el difusor trasero. Claro, para generar carga aerodinámica. Literalmente succionan el coche contra el asfalto. El agarre en curva lenta es salvaje. Ganan hasta medio segundo por vuelta, que en F1 es una vida entera. Pero el truco es que para desviar ese flujo, asfixian ligeramente el tubo de escape. Aumentan la contrapresión del motor y el motor se ahoga un poquito. Exacto. Pierden esos 10 o 15 caballos térmicos. O sea, ceden fuerza bruta, pero ganan un coche infinitamente más rápido en curva. Y aquí viene el golpe maestro con los sensores de la FIA. Es que es brillantísimo. Claro, los inspectores de la FIA llegan, miden el motor de Ferrari y dicen, oh vaya, a este motor le faltan 15 caballos. Está un 4% debajo de Mercedes. Hay que ayudarlos. Engañan al sistema,
La FIA los ve débiles en potencia térmica, los mete al sistema ADU y les regala horas de desarrollo para un motor que supuestamente es malo, mientras traen el coche más dominante de la parrilla gracias a la aerodinámica soplada. Es la astucia máxima. Y se sabe que en McLaren ya están como locos escaneando el diseño para copiarlo. Mientras tanto, Toto Wolff en Mercedes está que echa humo, presionando políticamente a la FIA para que bloqueen esto y digan que solo Honda, que sí sufre estructuralmente, reciba las ayudas. El drama político no descansa. Y ojo, porque mientras Ferrari juega con los escapes, Red Bull está sacando su propia carta bajo la manga con el diseño del alerón trasero. Uy sí, el famosísimo y bautizado en los pasillos como el alerón Macarena. ¡Qué gran nombre! Es divertidísimo, pero la física detrás, o sea, la aeroelasticidad, es cosa seria. Red Bull copió el pilar central que trajo Ferrari en el halo y le dio un giro a cómo flexiona el alerón. Claro, porque el Ferrari digamos que rota para quitar resistencia al aire, pero el de Red Bull hace un movimiento rarísimo hacia atrás. Exacto, se retrae. Y al flexionarse así, botan la resistencia del viento a 300 por hora y rascan entre 5 y 10 kilómetros por hora extra al final de la recta. Que es oro molido, porque como explicamos hace rato, con las nuevas reglas eléctricas, la recta es el único lugar donde realmente puedes adelantar. Y es el escudo perfecto para que Verstappen se defienda de los Ferrari en las zonas rápidas. Es fascinante cómo todo se conecta. Todo se define interpretando un libro de reglas. Y la misión no para ahí, porque viendo al futuro, los rumores que tenemos confirmados para el calendario de 2027 son para dejarte sin aliento. A ver, regresan pistas muy pesadas. Vuelve el Istanbul Park en Turquía por 5 años. Para quienes conocen la historia, la curva 8 de ese circuito es un castigo físico inhumano, o sea, un radio larguísimo, 4 vértices a máxima velocidad que casi hace que los pilotos se desmayen por las fuerzas G. Es un circuito que no perdona, te destroza el cuello. Y la rotación sigue, ¿eh? Zandvoort sale, Montmeló rotará con Spa en Bélgica y vuelve la montaña rusa de Portimao. Pero lo que de verdad asusta es la logística que planean. Se escucha fuerte que para cerrar 2026, Arabia Saudita se mueve a diciembre y nos van a clavar 4 carreras consecutivas. 4 semanas seguidas. Empacando toneladas, cruzando continentes, cambiando zonas horarias a velocidades absurdas. La fatiga va a ser el verdadero enemigo a vencer en el paddock. Es la Fórmula 1 de hoy, o sea, expansión implacable, cueste lo que cueste. Absolutamente. Y esto me deja pensando en algo que permea toda nuestra exploración de hoy. Hablamos del motor eléctrico frenando las revoluciones, de escapes engañando aerodinámica, pero todo recae en esa centralita electrónica del coche. El cerebro oculto. El brake-by-wire decidiendo cómo frena sin conexión mecánica, algoritmos decidiendo los kilovatios en cada curva, el anti-stall arrancando el coche por ti. Yo les dejo esta pregunta a la audiencia para cuando vean apagarse los semáforos en Miami. Con toda esta inteligencia artificial y software predictivo en la Fórmula 1 moderna, ¿quién es realmente el verdadero atleta compitiendo? ¿La persona talentosísima que aguanta fuerzas G bajo el casco o el ingeniero y su software que ya calculó el final de la curva milisegundos antes de que el piloto pisara el freno? Es una perspectiva increíble para cuestionarse qué estamos viendo realmente bajo el chasis. Con esa bomba para pensar, cerramos la inversión de hoy. Duden siempre de lo que parece obvio en la pista y busquen los secretos debajo de la fibra de carbono. Nos vemos en la próxima inversión.